Hola jóvenes, esto es Electrotecnia 13 y en esta oportunidad vamos a repasar lo que ya se les envió como material gráfico y escrito. Vamos a repasar lo que es inductor, inductancia y reactancia inductiva, jóvenes. Muy bien, a ver, ¿qué es un inductor? Un inductor no es más que una bobina, miren, es alambre enrollado alrededor del núcleo como esto. En este caso, esta bobina, que no es una bobina, no solo la he traído, es un resorte, ¿verdad? Pero tiene la forma de una bobina. ¿Qué núcleo tiene esta bobina? Tiene un núcleo de aire, por ejemplo, esta bobinita, miren, es alambre esmaltado, enrollado alrededor de un núcleo, en este caso un núcleo de aire. Pero ¿qué tal si le ponemos un núcleo de hierro? Miren, cambia las características de la bobina. Bueno, nosotros le representamos así en nuestros circuitos, ¿no? Y una bobina tiene dos partes principales, el arrollamiento y el núcleo. Este es el arrollamiento de alambre esmaltado, aislado, y el núcleo es lo que está en el centro de la bobina. Ahora, sobre estas bobinas, jóvenes, recae mucho de lo importante de nuestra tecnología, de la tecnología del ser humano, porque bobinas encontramos en todas partes, todo tiene bobinas prácticamente. ¿Qué es lo que mueve a la industria actual? Los motores eléctricos. ¿Y de qué están hechos los motores eléctricos? De bobinas. ¿Por qué tenemos la energía eléctrica barata y que viene de grandes distancias y se la produce de manera muy económica? Gracias a los alternadores, que son máquinas que tienen bobinas, y gracias a que unos aparatitos llamados transformadores nos pueden enviar la energía a grandes distancias a poco costo. Esos transformadores también tienen bobinas, es decir, las bobinas son un elemento muy importante dentro de nuestra tecnología, ¿ok? Ahora, mire, una bobina o inductor simplemente tiene una característica propia debido a su construcción. Si es que es más larga, más ancha, tiene más vueltas de alambre, de qué calibre es el alambre y principalmente de qué material es el núcleo. Por ejemplo, esta bobinita tiene un núcleo de aire, les decía, pero nosotros podemos cambiar ese núcleo de aire y ponerle un núcleo de algún material ferromagnético que va a cambiar la inductancia. Pero en sí, ¿qué es la inductancia de la bobina? No es más que la capacidad que tiene una bobina de inducirse a sí mismo un voltaje. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando circula una corriente eléctrica a través de un conductor, se crea alrededor del conductor un campo magnético. Esto lo descubrió un científico danés llamado Hans Christian Ørsted en 1819, es decir, hace más de 200 años. Ese campo magnético que se crea alrededor del conductor cuando le circula una corriente se puede determinar a través de algunas reglas, ¿no? La regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda, dependiendo de qué flujo de corriente estamos hablando. Pero, ¿qué pasa cuando enrollamos ese alambre como aquí? Mire, ¿qué pasa? Simplemente ese campo magnético se va a hacer más denso, más fuerte. Y cuando tenemos un enrollado, es decir, una bobina, vamos a tener un campo magnético bastante fuerte. Ese campo magnético que se crea al aplicar un voltaje a esta bobina simplemente corta los conductores, y si nosotros le ponemos corriente alterna a esta bobina, ese corte va a ser fluctuante, es decir, va a estar cambiando constantemente. Ese cambio de ese flujo magnético cortando sus mismos conductores va a inducir un autovoltaje en esta bobina. Se llama voltaje inducido. La capacidad que tiene una bobina de provocar ese voltaje inducido más o menos se llama inductancia. ¿Ok? ¿Qué es la inductancia? Entonces, no es más que la capacidad que tiene una bobina de generar su propio voltaje, el voltaje inducido o autovoltaje. La inductancia se la mide en henrios. Se la representa con la letra L, como aquí, miren, la unidad del henrio es una H mayúsculas, también tenemos el milihenrio y el microhenrio. ¿Qué es un milihenrio? La milésima de un henrio. ¿Y qué es un microhenrio? La millonésima de un henrio. ¿Qué pasaría si nosotros pusiésemos una bobina en un circuito de corriente continua? No pasaría nada, simplemente circula la corriente continua y como es continua, no cambia, no varía, se crea un campo magnético y ese campo magnético permanece estable. Pero como nosotros estamos estudiando circuitos de corriente alterna, cuando ponemos una bobina en un circuito de corriente alterna, se provoca el fenómeno de autoinductancia. Y ese fenómeno de autoinductancia hace que la bobina se convierta en un resistor, es decir, se oponga al paso de la corriente alterna. Esa oposición al paso de la corriente alterna se llama reactancia inductiva. Entonces, repasemos hasta ahí. A ver, inductor es una bobina, inductancia es la capacidad que tiene una bobina de provocarse un voltaje autoinducido y reactancia inductiva es el efecto de esta inductancia dentro del circuito de corriente alterna. ¿Cuál es ese efecto? De resistencia al paso de corriente alterna. Por eso la reactancia inductiva se mide en ohmios. Miren, aquí tenemos
Ustedes pueden todo esto pasar a sus cuadernitos, por favor, para que tengan escrito y puedan repasar. Le representamos a la reactancia inductiva con la XL, una X mayúscula y una L pequeñita ahí, que significa reactancia inductiva. Repito, resistencia al paso de corriente alterna. ¿Ok? Ahora, esta reactancia inductiva nosotros la podemos calcular a través de esta ecuación. Mire que es muy sencilla. Dice 2pi, o sea, 2 por la cantidad pi, por la frecuencia y por la inductancia. Recuerde que la inductancia se mide en henrios, la frecuencia se mide en hertz, ¿no es cierto? Y 2pi es una cantidad nada más. Esta ecuación nos indica que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia. Es decir, cuando sube la frecuencia de la corriente alterna, va a subir la resistencia al paso de esa corriente. Cuando tenemos una bobina con mayor inductancia, vamos también a tener una mayor resistencia al paso de la corriente alterna. Recuerden que este es uno de los elementos resistivos en los circuitos de corriente alterna, la reactancia inductiva debida a una bobina. ¿Ok? Vamos a ver este temita. A ver, dice suma de inductancias de Ls. Cuando tenemos bobinas en serie, en un circuito que no se interactúen magnéticamente entre ellas, es decir, lo suficientemente alejadas, nosotros podemos decir que cuando tenemos bobinas en serie, simplemente la inductancia total es igual a la suma de las inductancias de cada bobina. En este caso, mira, aquí está una L1, inductancia L1, L2, inductancia L2, L3, inductancia L3. Simplemente para encontrar la inductancia total, las sumamos como si fuesen resistencias en serie. Si están en paralelo, también hacemos lo mismo, sumamos como resistencias en paralelo. Entonces, en este caso de L1, L2, L3 en paralelo, la suma va a ser, de la inductancia total, va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Mira, aquí está, hemos puesto para que ustedes recuerden eso, ¿no es cierto? Eso cuando tenemos inductancias, es decir, cuando tenemos el valor de la inductancia de la bobina. Pero ¿qué pasa si le hemos aplicado esta ecuación? Aplicamos esta ecuación con la inductancia, la frecuencia y el 2pi y tenemos XL. ¿Qué pasa si tenemos el valor de XL y no el valor de inductancia? También sumamos como si fuesen resistencias en serie. Si están en serie, como en este caso, mire, XL1, XL2, XL3 están en serie, entonces la XL total es igual a la suma de las tres. Y si están en paralelo, lo mismo, como resistencias en paralelo. Entonces, si nos dan el dato de XL1 más XL2 más XL3 en paralelo, las sumamos como resistencias en paralelo. Entonces, el inverso de la suma de los inversos. Entonces, todo esto, por favor, está anotado en las hojitas que les mandé. Y para nosotros poder repasar este conocimiento que tienen ustedes ahí, por favor, lean esas hojitas. No son muchas y con esto creo que se les va a aclarar. Para completar, les decía, van a hacer el siguiente deber. Aquí voy a dar la vuelta a la pizarra y ustedes van a ver el deber que tenemos que hacer y me envían, por favor, al correo que ustedes ya saben, ¿no? munozbolivar99@gmail.com y en el canal de YouTube van a encontrar este video en Electrotecnia 13 Bolívar Muñoz. A ver, ¿qué dice el deber? Vamos a entender este asunto del deber. Dice, encontrar L total, es decir, la inductancia total de este circuito y XL total. ¿Qué tengo que hacer para conocer XL total si tengo L total? Aplicar la ecuación que acabamos de ver, 2pi por F por L, ¿no es cierto? Ya tengo este dato. ¿Y cómo encuentro este de aquí, L total? Resolviendo este circuito de aquí, miren. Entonces acá tengo L1, L2, L3, L4, L5 y L6. ¿Cómo están estas tres? Están en serie. Entonces sumo las inductancias en serie. Me va a quedar un valor aquí total, equivalente, que lo voy a sumar con L3 en paralelo. Sumo como resistencias en paralelo. Y después, este equivalente de estas cuatro bobinas, de estas cuatro inductancias, voy a tener en serie con L1 y L3. Sumo las tres y tengo la L total. Aplico la ecuación y tengo XL total. Aquí están los valores, miren, pero tomar en cuenta este pequeño detalle aquí. Decíamos que vamos a hacer los deberes personalizados. Por lo tanto, este deber ya es personalizado. ¿Por qué? Porque la L5 es un número de lista por 60 milihenrios. ¿Verdad que dijimos que puede haber henrios, milihenrios o microhenrios? Entonces, aquí dice 0,3 henrios, 250 milihenrios la L2. 250 milihenrios, ¿cuántos henrios será? Divide para 1000. Entonces, 250 para 1000, 0,25 henrios. Acá dice 0,3 henrios, acá me quedaría 0,25 henrios.
0,8 henrios, 500 milihenrios, divido para 1000, 0,5 henrios. No puedo sumar así como están, ¿no es cierto? No puedo, porque esta está en henrios, esta en milihenrios. Tengo todo que pasar a henrios o todo que pasar a milihenrios. Mejor paso a henrios y aplico la ecuación. No se olvide que en la ecuación L está en henrios y la frecuencia está en hertz. Entonces, miren, aquí tiene ya un ejercicio usted para hacer de manera personal. No se olvide, multiplica su número de lista. Por ejemplo, si soy el número 10, 10 por 60, 600 milihenrios, que equivale a 0,6 henrios. Y eso pone en la L5, es decir, en esta. Esta va a ir variando, va a ir cambiando de acuerdo a su número de lista. ¿Ok, jóvenes? En el segundo ejercicio dice encontrar XL total. Ahora ya no voy a sumar inductancias, voy a sumar reactancias inductivas. Dijimos que lo hacemos igual como si fuesen resistencias, pero esto me sale en henrios, ¿no es cierto? Acá la respuesta va a salir en henrios y la XL total en ohmios. Aquí directamente encuentro XL total que me va a salir en ohmios y después transformo a inductancia, es decir, busco la L total. ¿Cómo encuentro eso? Despejando la ecuación 2pi por F por L. Usted tiene en sus hojitas, tiene ya despejada esa ecuación y puede encontrar cuánto vale la L total, ¿no? Con la ecuación despejada, y también eso le pido de dato. Entonces los valores están aquí: la XL1 200 ohmios, la XL2 50 Hz, la XL3 80 ohmios, estaba pensando en los Hz, 50 ohmios, la XL3 80 ohmios y la XL4 vale el número de lista por 20. Si usted es el número 10, 10 por 20, 200. Esta vale 200 ohmios. ¿De acuerdo? Aquí están las frecuencias para que usted pueda hacer los cálculos, hacer las conversiones de inductancia a reactancia inductiva y de reactancia inductiva a inductancia. Ok, jóvenes, creo que con eso es suficiente. Se nos hace muy largo el video. Entonces, manden este deber, por favor, háganlo. Quiero ver cómo están entendiendo esto. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense, jóvenes. Nos estaremos viendo en la próxima clase.